la espalda al sacrificio vicario del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros a lo mejor le estaríamos diciendo a Jesús, como hay algunos por allí que comentan, hermano, en libros que estamos revisando acerca de algunas corrientes que se han introducido dentro de la iglesia evangélica, dentro de nuestra iglesia, se han introducido unas corrientes ahora que están negando la eficacia del sacrificio de Jesús, que están añadiéndole al sacrificio de Jesús, le están añadiendo otros adornos, otros matices, otras ceremonias, para entonces, de esa manera, Satanás, que es el que ha querido negar la divinidad de Jesús e introducir doctrinas y enseñanzas erróneas a la iglesia del Señor, para él poder decir una de las grandes aberraciones y blasfemias que se pueden decir acerca de Jesucristo. Comparar a Jesucristo como un hombre normal es, hermano, una aberración terrible. Decir que el sacrificio de Jesús y que Jesús no era Dios es una aberración terrible, bíblica. Torcer la escritura. Y le voy a decir algo más impresionante, que yo quiero que a través de todos estos estudios vayamos poco a poco a revisar, para darnos cuenta y identificar el espíritu del anticristo. Porque, ¿sabe una cosa? Aunque han habido y hay y saldrán, y en la historia todavía que falta se levantarán muchos anticristos, el espíritu del anticristo es uno solo. Y el espíritu del anticristo niega la divinidad de Jesús. El espíritu del anticristo quiere añadirles a la salvación que Jesús hizo en la cruz del Calvario otras ceremonias, para que entonces el hombre y la doctrina del hombre sobresalga ante la doctrina del Dios eterno y del Dios todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra y que nos envió a su Hijo amado para morir en la cruz del Calvario y salvarnos a nosotros, los pecadores, para redimirnos y rescatarnos de esta humanidad terrible que se avecina. ¿Sabe una cosa? Le quiero decir eso. Alístese, póngase bien los pantalones, póngase bien la falda, póngase bien la identificación de que usted es un redimido hijo de Dios, porque a este mundo se le avecina el tiempo más difícil que ha podido palpar y que ha podido estar a la vista y en la información de la humanidad. La divinidad de Jesús está claro en la Biblia. Definitivamente no se puede. Y yo digo y dije al principio que le daba gracias a Dios, porque todas estas corrientes, hermano, que me da tristeza, que se han introducido en la iglesia del Señor, como esta corriente que la conocemos, esta aberración que se llama el G12, esta otra aberración teológica, bíblica, antibíblica, que se llama la Reforma Apostólica, esta otra aberración que es lo que llaman la teología de la prosperidad, transgiversando y manipulando, aunque verdaderamente la verdadera prosperidad es la que dice la Biblia, en el sentido de que Dios bendice a sus hijos, amén, y que nada nos falta, pero de una manera que la están transgiversando, que se convierte en una aberración, en una herejía. Esta también de las maldiciones generacionales, que hay que revisar, ¿verdad? Y que unida a un sistema de ceremonias y de que es, lamentablemente se los digo con mucho temor, el espíritu del anticristo, el espíritu del falso profeta, el espíritu de la iglesia apóstata. Cuando hablo de todo eso, hermano, lo que le estoy diciendo es que el espíritu del anticristo, el espíritu satánico, que se mueve desde tiempos que nosotros conocemos por la Biblia, se está moviendo muy fuerte en estos últimos tiempos. Y lamentablemente, por la ignorancia del pueblo de Dios, como dice la misma Biblia, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento.
un texto dirigido al pueblo de Israel por la situación, porque si nosotros comparamos la situación a la que ha llegado el pueblo de Israel y a la situación a la cual ha llegado la iglesia, son semejantes, hermano, por no decir igualitas. Mire, toda esta situación, todo este espíritu, todas estas cosas que se están moviendo dentro de la iglesia, se movieron en el pueblo de Israel. Los profetas que se movieron, todas estas cuestiones que se están moviendo ahorita en la iglesia evangélica, en la iglesia verdadera del Señor, se han movido por todos los tiempos. Y el pueblo de Israel es fiel señal histórica de que, de acuerdo a lo que está establecido en el Antiguo Testamento, Satanás se mueve de esa manera. Así que, hermano, en esta epístola, la primera epístola de Juan, habiendo terminado el libro de Gálatas, en todos estos textos del primer capítulo, nosotros hemos hecho un esquema, ¿verdad?, de lo que es Juan. Y yo quiero ir a algunos detalles, y los hablábamos la semana pasada. Pero ahora le voy a pasar rápidamente para comenzar el capítulo 2, para que nosotros podamos ver allí, en el capítulo 2 de Primera de Juan, y seguir corroborando lo que dice en el contexto total de la Biblia y en el contexto total de todos los libros del apóstol Juan, porque dice el salmista David que la suma de su palabra es verdad. Mire, lo que no está bajo la suma de su palabra en el contexto bíblico, hermano, definitivamente, como dice Isaías, a la ley o al testimonio, porque lo que es más que esto, del mal procede. Amén. Ese texto está en Isaías, es un texto impresionante. Isaías 8:20. Pueden revisarlo, dice. Y si ven el contexto se impresionan más. Aquí dice, a la ley o al testimonio, si no difieren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y si ustedes revisan el contexto del capítulo, ustedes van a ver allí lo que estaba pasando con Isaías capítulo 8. Lo que dice de Mateo, donde dice, para sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más que esto, del mal procede. Del mal procede. Entonces, revisando el contexto de la Biblia, revisando el contexto de los libros que estamos estudiando, que estamos analizando, y que nos llevan a revisar todas estas sectas y todas estas doctrinas y todos estos movimientos, nos obligan a revisar la historia, a revisar los apóstoles, a revisar los mártires, a revisar la historia de la iglesia, del cristianismo, hermano. Y definitivamente les puedo decir algo, cada vez que reviso más, sigo diciendo que todos estos movimientos son movimientos herejes y que no están aprobados por lo que la Biblia dice. Cada vez que reviso más tiempo, que dedico más tiempo, más horas del día, revisando todo esto, hermano, y pronto vamos a tener estudios a través de toda la página y de todo el canal y de todo lo que estamos poniendo en internet, de estudios detallados, que ya tenemos mucho, acerca de todas estas corrientes. Ok, fíjese algo. Podemos hacer un esquema, ¿verdad? Pasarle rápidamente a la realidad de Jesucristo en Juan, la prueba de la obediencia en función en lo que está establecido en el capítulo 1, desde el verso 5 al capítulo 2:6, la prueba del amor B, que está en el capítulo 2, 7 al 17, la parte C de esta epístola, la prueba de la verdad, capítulo 2, verso 18 al 29, parte 2, las pruebas de la calidad de los hijos de Dios, Dios es amor, capítulo 3 al 5, de toda esta epístola. Podemos hacer un esquema general de la epístola, del Evangelio, de la epístola de Universal, la primera epístola de San Juan Apóstol, la prueba de la obediencia, capítulo 3, del 1 al 24, la prueba del amor, capítulo 4, del 1 al 21, la prueba de la verdad, capítulo 5, del 1 al 21. Fíjense bien,
Primera de Juan está construida, escuche esto para que vea usted la construcción gramatical de esta epístola y de todo lo que está escrito aquí. Esta epístola, usted analizándola bien en estudio, usted puede darse cuenta que esta epístola fue construida alrededor de la repetición de 3 temas principales. Estos 3 temas principales son, primero, número 1, luz versus tinieblas, número 1, del esquema general de esta epístola de Primera de Juan. 2, amor versus odio. 2, amor versus odio. Y 3, verdad